Depredadores sexuales. Depredadores sexuales, no es hora de callar. Múltiples denuncias y registro de casos de ataques contra mujeres en nuestra ciudad. Recientemente, el llamado monstruo de Ciudad Bolívar y también alias El Zarco, quien sembró el terror en Usme. Abren el debate sobre este flagelo en la capital colombiana. Angie Telles, adelante con este informe especial. Lina, pues mire, este es un tema muy importante que hay que tocar en la capital. Vamos a hablar específicamente de dos depredadores sexuales en Bogotá. Uno, el monstruo de Ciudad Bolívar, y dos, alias El Zarco, que operaba en la localidad de Usme. Ambos tenían diferentes modus operandi, pero habrían violentado a más de 16 mujeres en la capital. Vamos a pasar primero de inmediato con las estadísticas por parte de la Policía Nacional. ¿Cuántos delitos sexuales contra mujeres se han registrado en lo corrido de este año 2025? Pues vamos a analizarlos a continuación. Vamos con el año 2024, justamente 6.904 denuncias de mujeres violentadas en Bogotá, y año 2025 5.471 denuncias, aunque disminuyó este delito en el año 2025. Teníamos a estos dos peligrosos delincuentes aún libres, alias El Zarco y el monstruo de Ciudad Bolívar. Vamos a hablar en específico de este último, el monstruo de Ciudad Bolívar, señalado de acuerdo a la Policía Nacional de violentar a cerca de 16 mujeres en una zona boscosa de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Cómo las contactaba? Les ofrecía trabajos con rentas semanales de hasta 4 millones de pesos. Incluso alcanzó a asesinar a una de sus víctimas. Acceso carnal violento grabado en concurso heterogéneo. Estos eran los anuncios con los que el llamado monstruo de Ciudad Bolívar tendía la trampa. En redes sociales se hacía pasar por una mujer y publicaba ofertas llamativas. Se solicita personal femenino para trabajar, pagos semanales, fijos o diarios. El empleo consiste en crear contenido como modelo webcam, pago fijo de 4 millones de pesos. Esta persona se intimidaba con un arma cortopunzante, ya la llevaba a zonas más boscosas de todo este terreno, donde pues realmente así gritaran no eran escuchadas debido a la magnitud, a la distancia que tiene el terreno. Para generar confianza creaba grupos falsos donde simulaba conversaciones y supuestos testimonios de modelos. Allí convencía a las jóvenes de la seriedad del estudio y luego concretaba una cita presencial para un supuesto casting. Allí las hacía desnudar, posteriormente que ya estaban desnudas les botaba su ropa interior, sus prendas de vestir, las dejaba totalmente desnudas en un estado de indefensión, amenazándolas, las golpeaba en algunas ocasiones, hay casos donde las amarró, las llegó a amarrar. El punto de encuentro siempre era el mismo, lo más alto de Ciudad Bolívar, cerca de un polideportivo al que se llegaba caminando por pasadizos y lugares desolados. Las víctimas creían que conocerían a la dueña del lugar. Este es el polideportivo donde cita la última víctima de la que se tiene denuncia. La hace esperar por algunos minutos mientras llega la supuesta persona que va a recoger a la víctima para llevarla al casting de fotografías y de videos del estudio webcam. Al llegar se encontraban con un hombre que se presentaba como el fotógrafo de la empresa. Y les decía que tenía que mantener ahí hasta que él saliera del lugar, que si llegaba a ver que ella volteaba a mirar para donde él estaba, las iba a matar o les iba a causar algún daño. Según la investigación, al menos 16 mujeres fueron contactadas bajo esta misma modalidad. Todas fueron abusadas sexualmente y robadas en medio del falso proceso de selección. Entre ellas estaba Catalina Leiva. Ella no tuvo la misma suerte. El sujeto la golpeó, la agredió sexualmente y luego la asesinó mediante asfixia mecánica. Donde las mismas amigas de las que tenía la niña dentro de sus contactos la motivaban para que fuera aquí a ese lugar, a este supuesto trabajo, pero no era ninguna amiga, era el mismo tipo que se hacía pasar por esas amiguitas o estos contactos. El padre de la joven relató que una amiga de Catalina también había sido víctima del mismo hombre y que aprovechando ese vínculo logró acercarse a su hija.
Catalina en su cuerpo reflejaba múltiples golpes, tenía golpes en el tabique de la nariz, tenía en el mentón, tenía en una de las partes de la cara, tenía golpes en las piernas y en la espalda. Tras varios meses de investigación, las autoridades lograron capturarlo justo cuando se disponía a encontrarse con otra posible víctima, una joven de 21 años. La captura evitó que la historia se repitiera, aunque llegó demasiado tarde para Catalina. Estábamos viendo entonces la lamentable historia de Catalina Leiva, que fue asesinada en manos del monstruo de Ciudad Bolívar, pero ya las autoridades le siguieron la pista y lograron su captura hace un mes. Sin embargo, este monstruo de Ciudad Bolívar, de manera ágil, hizo un mapa en la cárcel La Modelo de Bogotá para intentar escaparse. Sin embargo, pues las autoridades frustraron este plan y fue llevado a una cárcel de máxima seguridad. El hombre conocido como el monstruo de Ciudad Bolívar y señalado de cometer el crimen contra Catalina Leiva habría intentado fugarse de la cárcel La Modelo en Bogotá. Así lo confirmaron las autoridades tras detectar movimientos sospechosos dentro del centro penitenciario. Que es alias el monstruo de Ciudad Bolívar, quien tenía en sus manos un mapa, un plan de fuga, donde en ese mapa tenía especificaciones de cómo pretendía salir de la cárcel. Tenía medidas como cantidad de pasos desde la celda hacia la reja, cómo estaba la red de acueducto, cuántos funcionarios estaban en servicio, los horarios de los servicios. Aquí es importante decir que lleva poco tiempo en la cárcel. Él ingresó el 29 de noviembre del 2025, es decir, nos lleva más de 2 meses. Durante una requisa, funcionarios del IMPEC hallaron elementos que indicarían un plan para evadir la seguridad del penal, entre ellos un mapa. El intento de fuga fue frustrado a tiempo y no se registraron afectaciones al orden interno. Ante esta situación, el procesado fue llevado a una cárcel de máxima seguridad en Cómbita como medida preventiva para evitar nuevos intentos de escape mientras avanza el proceso judicial en su contra. Efectivamente, la cárcel Modelo no tiene pabellón de alta seguridad ni de máxima seguridad. Por esa razón, ayer de inmediato fue trasladado a un establecimiento donde tenemos pabellón de alta seguridad. El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades refuerzan los controles carcelarios y reiteran su compromiso con la seguridad y con el esclarecimiento total del crimen que conmocionó a la localidad de Ciudad Bolívar. Finalmente, el monstruo de Ciudad Bolívar fue llevado a una cárcel de máxima seguridad. Pero ahora pasemos a otro depredador sexual en la capital que también ya fue capturado y judicializado. Estamos hablando de alias El Zarco, que operaba específicamente en la localidad de Usme. Este hombre tenía 2 modalidades. La primera, abordaba violentamente a sus víctimas con arma de fuego, y la segunda, pues hacía conversaciones a sus víctimas, se ganaba la confianza y luego las llevaba también a zonas desoladas. Dicen las autoridades que estarían detrás del abuso sexual de 3 hermanas dentro de una vivienda. Otro de los depredadores sexuales que generó temor en el sur de Bogotá durante el 2025 fue alias El Zarco. Su nombre comenzó a repetirse entre vecinas, madres y jóvenes de Usme, donde varias mujeres denunciaron un mismo patrón de violencia que sembró miedo en parques y zonas apartadas. Con confianza, se le acerca a uno sin pasamontañas, sin nada, les habla, les trata de coger la confianza, y ya cuando ve que está como la confianza bien, es donde saca su arma de fuego y lo amenaza a uno y ya le mete terror a uno para que pueda abusar de las mujeres. Según las autoridades, el hombre se acercaba a sus víctimas cuando menos lo esperaban, incluso cuando estaban acompañadas. Las intimidaba con un arma, las sometía y las obligaba a desplazarse a lugares solitarios, donde al parecer cometía las agresiones sexuales antes de escapar. Yo estaba con una compañera y el tipo abordó a nosotras y nos amenazó con un arma de fuego, diciéndonos que le dieran sus pertenencias. Le dimos las pertenencias y nos empezó a decir que nos acercáramos, empezáramos a subir hacia la parte del lado boscoso. Efectivamente llegamos ahí, el tipo nos hizo desnudar y pues nos violó carnalmente.
al otro día yo prendí el caso, el Código Blanco. Gracias al Código Blanco pudimos obtener la captura de este tipo, alias el Zarco, porque ya también habíamos, con el caso de las 3 muchachas que efectivamente también había abusado de él, hemos obtenido muchas pruebas y pues gracias a eso él está detenido. Entre los casos atribuidos a este presunto abusador está la agresión a 3 hermanas dentro de una vivienda, el ataque a un adolescente de 16 años que paseaba a su mascota y el caso de una enfermera que se dirigía hacia su lugar de trabajo. Todos ocurridos en la localidad de Usme y bajo un mismo patrón de violencia. En ambos casos fue muy importante la denuncia para que las autoridades lograran llegar hasta estos depredadores sexuales, el monstruo de Ciudad Bolívar y alias el Zarco en Usme. Pero vamos a ver cuáles son esas localidades más afectadas por los delitos sexuales contra mujeres en la capital en lo corrido del 2025. De inmediato vamos con el mapa en pantalla. Empezamos entonces, localidad de Ciudad Bolívar. Acumula el 13,4% de los casos reportados. Pasamos posteriormente a la localidad de Kennedy, 12,1%, luego localidad de Bosa, 11,5%, localidad de Suba, 11,2% y finalmente el puesto número 5 se lo lleva localidad de Usme con el 8,4%. Pero ¿qué dicen los expertos acerca de estas cifras que se concentran especialmente en el sur de Bogotá? En el siguiente informe. Los delitos sexuales contra mujeres en Bogotá siguen en niveles preocupantes. Según las autoridades, en 2024 se reportaron 6.904 casos, el registro más alto de los últimos años, mientras que en 2025, con corte a octubre, ya se contabilizan 5.471 denuncias, lo que evidencia que la problemática persiste en la capital. Pero después de pandemia, los mecanismos virtuales para reclutar de ciertas formas en la explotación sexual y entre tanto también comercial a menores de edad viene en aumento. Para ello las redes sociales han dado todo el camino a estos delincuentes para contactar, muchas veces sin ningún tipo de violencia, sino prometiendo ingresos, prometiendo unas nuevas formas de acceso a dinero rápido o incluso prometiendo viajes, etcétera, que hacen que muchas de estas niñas, menores o mujeres lleguen en primera instancia de forma voluntaria a estos trabajos milagrosos o a estas ofertas. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, con el 13,4% de los casos, seguida de Kennedy con el 12,1%, Bosa con el 11,5%, Suba con el 11,2% y la localidad de Usme con 8,4%, concentrando una parte significativa de los hechos reportados. Históricamente ha sido la Medialuna Sur, es decir, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme, las que concentraban todo este tipo de situaciones. Pero también hay que ver que el hacinamiento, los grandes números de personas en casas, unidades habitacionales, terminan siendo un factor que es transversal a estas denuncias. Finalmente, y no menos importante, es clave decir que muchas de estas violencias vienen acompañadas de otras. En cuanto a las víctimas, las cifras muestran que el 62% corresponde a menores de edad, mientras que el 38% son mujeres mayores, lo que mantiene la alerta sobre la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a este tipo de delitos. Escuchábamos entonces a este experto en seguridad acerca de la modalidad. Ellos aprovechan sobre todo las redes sociales para llegar hacia sus víctimas. Es preciso por eso desconfiar de todo tipo de oferta laboral, sobre todo que sean muy lucrativas. Hasta aquí este informe especial y no olvide denunciar ante las autoridades. Lina, continúe con más información.